tras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar y hacer tu voluntad. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de amor en mi debilidad, pon el querer como el hacer para vivir en santidad. Sé mi consolador en medio del dolor. Ayúdame a perseverar y la carrera terminar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de paz, de gozo y de bondad, tus dones quiero usar para vivir en santidad. Dame de tu poder, testigo quiero ser, a Jesucristo proclamar en todo lugar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu Amén. Bien, Pastor Leonidas, hoy entonces dijimos que vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Por qué no leemos el texto? Amén. Sí, amén. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Yo creo que para muchos este versículo es muy, pero muy conocido. Para otros tal vez no tanto, o quizás muchos por primera vez lo están escuchando o poniéndole atención. Bien, entonces
ahora aquí en este texto se nos extiende una invitación llena de gracia. Gloria a Dios. Y es el Espíritu Santo directamente quien nos hace la invitación, ¿no? Ujú. El de acercarnos, como dice el texto, confiadamente al trono de la gracia. Y fíjense, Pastor Leonidas, que esta nuestra confianza, perdón, no es una invitación para que nos acerquemos a Dios temerariamente, Ujú. o sea, que nos acerquemos así como así, sino que es una confianza que se basa en el conocimiento de aquel que murió en la cruz, Amén. Amén. en el conocimiento de Jesucristo, quien murió para salvarnos. Gloria a Dios. Y que vive ahora, ¿no? Amén. Y que vive y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y es quien también nos guarda. Amén, amén. Y entonces es una invitación que hay que prestarle atención, porque hay una parábola de una invitación que se hizo y muchos no llegaron a la invitación. Pero ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos que prestar mucha atención, porque sería una descortesía no prestarle atención. Una verdadera grosería, una Ujú. ofensa, ¿no? ¿Cierto? Así es. Y nada menos que, como lo dijo al comienzo, es una invitación del Espíritu Santo. Y podríamos preguntarnos, acercarnos pues confiadamente. Amén. O Es- sea es- que ahí tenemos la certeza de una acogida especial. Amén. O sea que si cuando lleguemos al trono de la gracia, nos vamos a encontrar de que Dios nos está esperando, ¿cierto? bonito. Que el Señor nos está Sí. esperando porque Él es el que nos ha invitado. Amén. Amén. Y esta invitación es en mérito de el que ya murió por nosotros. Esta confianza que descansa en un conocimiento tenemos de quién es el que nos invita. Nos está invitando el Espíritu Santo con base en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque de otra manera no podríamos acercarnos ni siquiera con el temor más fuerte, porque es a la presencia del gran Rey, Amén. del trono del Dios Todopoderoso. Mira, Pastor Leonidas y queridos hermanos, que la gente de la época del Antiguo Testamento no podía acercarse a Dios. Ujú. O sea, solamente lo podía hacer el sumo sacerdote, y podía hacerlo además un solo día y una vez al año. Oh, Y por eso, para poder entender el significado y la grandeza de esta invitación, tenemos que mirar el trasfondo, ¿sí? ujú. De por qué podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Sí. Entonces, en ese sentido de ideas, tenemos que retroceder algunos versículos para mirar desde el versículo 14, ¿cierto? Ujú. Donde dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ujú. Aquí está hablando entonces acerca de Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote. Amén, amén. A diferencia del pueblo de Israel, que Dios les había dado unas pautas de adoración y también para la expiación de los pecados, con el sacrificio que se hacía una vez al año, ellos se acercaban, el sumo sacerdote escogido una vez, pero lo hacía con mucho miedo, inclusive de quedar fulminado en ese lugar santísimo a causa de su propio pecado, ni siquiera de los pecados del pueblo, sino del propio. Él se acercaba a ese lugar en ese tiempo de la ley, porque para la expiación de los pecados del pueblo y los propios se exigía un sacrificio. Entonces, era el sumo sacerdote el que se acercaba allí por los pecados propios y los de todo el pueblo, y lo hacía con mucho temor. Con mucho temor y con mucho, a la final, riesgo. Riesgo de eso. Riesgo de poder, de quedar fulminado si el Señor si el Señor no aceptara el sacrificio. Ujú. O sea, podía quedar Sí. fulminado por la misma santidad de Dios.
Eso pasaba un día al año, ¿cierto? Ujú. Que era el gran día de la expiación. Y entraba con sangre, o sea, había un sacrificio y ese sacrificio era en favor de los pecados del pueblo y del propio sacerdote, Ujú. ¿cierto? Sí, este era el acercarse, pero no al trono celestial. El Señor había dejado establecido ese lugar santísimo acá en la tierra. Era un cuarto pequeño, oscuro, que lo separaba esa Del lugar cortina santísimo. pesada y, y ciertamente tenía un valor para todo el pueblo porque era un mandato de Dios, porque como dice la palabra, que todos somos pecadores, todos necesitaban la seguridad de redimir sus pecados y la forma en que Dios lo había establecido era el sacrificio. El sacrificio era el que con esa sangre ajena se expiaba el pecado. Pero siempre hay una culpa fuerte sobre el hombre porque como no dejamos de pecar. No dejamos de pecar. Y mire que este sacerdote entonces pasaba la cortina, ¿sí? Y, y es una figura de lo que Cristo hizo. Amén. Porque el versículo dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, pasó la cortina y traspasó digamos, pasó el firmamento y las estrellas y llegó al mismo trono de Dios, Qué bonito. a la morada del Señor. Gloria a Dios. Dice aquí el versículo, ¿cierto? Dice, Sí. por un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Y aquí están los dos títulos de Jesucristo. Por un lado, Jesús en su ministerio terrenal, Jesús hombre, Ajá. y también el Hijo de Dios, que es su título divino. Entonces, vemos aquí a Jesucristo como hombre y como Dios. Y como hombre, entonces entregando su cuerpo para derramar su sangre preciosa en esa cruz, para de esta manera poderse presentar al que estamos viendo acá, es el trono de la gracia. Acá, en este momento, el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, ha estado repasando todo este tema para estarlos llevando a este conocimiento de que ahora hay un nuevo sumo sacerdote y ya no va a haber necesidad de más, porque este sacerdote ha cumplido como hijo de Dios y como hombre un evento que si no hubiera sido por ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaríamos perdidos, sin Amén. ninguna esperanza. Así es verdad. O sea que el que traspasa los cielos es el Cristo sacrificado y resucitado, Ujú. ¿cierto? Sí, amén. Todo por la expiación de nuestros pecados. Ujú. Y continúa diciendo el versículo acá, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces tenemos un sumo sacerdote compasivo Amén. y que simpatiza con nosotros y que sufrió los mismos problemas que tenemos que enfrentar los seres humanos. Ujú. Es algo maravilloso aquí esta palabra, que puede compadecerse, Amén. que puede compadecerse. Se identifica con nosotros, que él nos conoce, sabe quiénes somos nosotros, porque se hizo hombre, pero como lo va a decir luego, es sin pecado. Pero Amén. como se hizo hombre, puede compadecerse como hombre. Él quería que nosotros lo viéramos, lo conociéramos como hombre, fue enviado como el Cordero de Dios y ahora él está allí y dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Bien, entonces mire que dice entonces, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pregunto, en esos momentos de lucha, ¿sí? Cuando casi que nos vence la carne o ya estamos a punto de sucumbir al pecado, ¿sí? Y fracasar, o cuando hemos sucumbido y hemos fracasado, dice la Biblia que nuestro gran sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades. O sea que no hay
nadie como Jesucristo, ¿sí? En el que podamos estar seguros de que Él se puede identificar con nosotros los seres humanos. Porque mira que Jesucristo pasó absolutamente todo lo que el hombre tenga que pasar. Amén. Él sufrió la tentación Ujú. y sufrió el sufrimiento. Fue ¿sí? tentado en todo, ¿no? Es como nosotros en ese sentido. Jesucristo, dice la Biblia que sufrió la tentación, que fue tentado en todo, dice, sino uno que fue tentado en todo. Yo pregunto, por ejemplo, Pastor Leonidas, ¿con qué cosas luchamos a diario? ¿Sí? Ujú. Que nos angustia y Sí. nos entristece porque nos horroriza y nos duele el sentirnos inclinados hacia el pecado. Sí, son tantas las áreas de nuestra vida en una batalla continua. Es que inclusive hasta mientras dormimos pueden asaltarnos sueños. Desde que amanecemos ya podemos tener el primer altercado si no tenemos el dominio propio y no asistimos a Dios por ese socorro. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la lujuria, bueno, Y nuestra propia carne, Nuestra por carne. la propia concupiscencia de la carne. Fíjense que Jesucristo, uno dice, ¿cómo es que Jesucristo puede compadecerse de mis debilidades siendo Él sin pecado? Pero es que Jesucristo fue tentado en todo. ujú, Dice la Biblia, fue tentado en todo. Claro, a diferencia de nosotros, las tentaciones de Jesucristo venían ataques de afuera. ujú. ¿sí? Eran ataques de afuera. Nosotros, por tener una naturaleza caída, por nuestra propia concupiscencia, somos inclinados a hacer lo malo. Así es. Pero miren la diferencia en que está. Mira, Satanás la verdad es que no tiene que esforzarse mucho para hacernos caer. Ujú. ¿sí? Antes de que Satanás use todo su arsenal y arremeta con violencia contra nosotros, ya hemos caído. Es que somos tan débiles y fácilmente fracasamos. Pero Jesucristo, y dice además la Biblia, que nosotros no somos probados más allá de nuestras De lo que fuerzas. podamos O sea, soportar, Dios sí. pone un límite de todas Amén, maneras, amén. porque conoce nuestra debilidad. Ujú. Pero con respecto a Jesucristo, no hubo límite para la furia de Satanás. Ujú. Satanás atacó y usó toda su violencia, usó todo su arsenal, usó toda su maldad en contra de Dios. O sea, el Padre no le puso límite a Satanás para tentar a Jesucristo. Ujú. Y fue tentado Jesús en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne y en la vanagloria de la vida. Ujú. Y uno de los ejemplos clásicos para esto es Mateo 4, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, está allí 40 días en este ayuno, y luego Satanás viene y lo ataca y dice, y lo dejó, luego de esto, lo dejó por algún tiempo. Él estaba instigando constantemente. Entonces, queridos hermanos, mira, Dios sí sabe lo que es uno luchar contra el pecado Amén. y que es luchar contra los ataques de Satanás. Ujú. Nosotros a la final no hemos resistido hasta la muerte, como dice la Escritura, allá en Hebreos, ¿cierto? Sí. Pero Jesucristo sí fue un hombre experimentado, ¿sí? Ujú. Y tuvo que soportar toda esa violencia diabólica contra él, Ujú. porque Satanás buscó que Jesucristo cayera. Pero la Biblia dice, venció. Amén. Cristo, como sumo sacerdote, ¿sí? Puede compadecerse de nuestras debilidades, porque aunque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, no pecó. Gloria a Dios. Esto tiene que alentarnos a todos, llenarnos de mucha alegría y gozo, porque está diciendo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que sí se compadece. Entonces, si yo tengo a Amén. alguien que se compadece porque se identifica, no como pecador, sino como alguien que fue tentado, porque Jesús fue sin pecado. Claro. Mira, Pastor Leonidas, le voy a poner el siguiente ejemplo. Y para todos ustedes.
Vamos a suponer que usted es muy fuerte, ¿sí? Para, para usted, o sea, que a usted casi que le resbala, ¿sí? La tentación de tomar, de emborracharse, ¿sí? Ujú. Y usted dice, no, pues es que yo nunca he tomado, yo nunca me he emborrachado, ¿sí? Y hay otra persona muy débil, ¿sí? Que, que por su trasfondo familiar, por su trasfondo desde Social. pequeño, sus padres tomaron, él se envició desde muy jovencito y está luchando contra el alcoholismo. Ujú. Entonces, entre nosotros los seres humanos, ¿sí? A usted le cuesta difícil, le va a costar trabajo, perdón, le va a costar trabajo entender a su hermano que está luchando contra esa debilidad del alcohol. Puede Y so- ser inclusive que hasta lo critique, le digan, no entiendo cómo es que usted... Exactamente, entonces nos podemos levantar y decir, pero es que a usted le falta esa oración, Ujú. es que a usted le falta este temor de Dios, pero usted cómo se deja de llevar de los amigos, Ujú. porque usted no ha padecido, porque usted es fuerte en esa área. Ujú. Entonces cuando nosotros somos fuertes en una área, nos volvemos casi juez de los demás Ujú. y nos levantamos para criticar y censurar al hermano débil. Ujú. Pero mira, Jesucristo fue tentado Ujú. en todo, dice la Biblia. Por lo tanto, Él puede comprender a la persona que está pasando por en esas luchas terribles que usted dice, es que esta es mi debilidad. Ajá. Entonces ahí hay un muchacho que está diciendo, mi debilidad son las mujeres. Otro está diciendo, mi debilidad es la pornografía. Otro está diciendo, mi debilidad es el mal genio. Ujú. Y quiero decirles a todos ellos, ¿sí? Que Jesucristo entiende la lucha, Ajá. entiende esa batalla espiritual por la cual nosotros pasamos luchando, ¿sí? Contra esas tentaciones. Ujú. Porque Jesucristo fue tentado todavía mucho Mucho más más allá. agresivamente y mucho más violentamente que lo Ujú. que nosotros hemos podido soportar en toda la Amén, vida. amén. Y Entonces, ahí- ese es el gran sumo sacerdote que Amén. tenemos. Y ahí es muy importante que entendamos, Jesús jamás sintió un gran deseo por ejemplo, por tomar y se abstuvo, o jamás tuvo un gran deseo por abrir la página pornográfica y se abstuvo. Tuvo el ataque furioso del enemigo, pero él jamás abrió una puerta, él es santo, No, claro, él santo, fue sin santo, pecado. pero comprende la batalla, comprende lo Comprende que la es batalla, exactamente. lo que es la furia de Satanás Amén. instigando y provocando, porque tomó un cuerpo humano. Amén. O sea, Gloria a él no Dios. se entiende. Y mira que es el mismo caso del sufrimiento, ¿ve? Ujú. Porque nosotros los seres humanos, por ejemplo, cuando sufrimos dolor, hasta cierto punto el cuerpo resiste el dolor. Ujú. Pero cuando el dolor se vuelve muy intenso, uno puede entrar en shock y en una inconsciencia. Ujú. Y dice, hasta aquí me acordé. ¿Por qué? Queda Porque privado. uno queda privado porque no somos capaces de De soportar soportar. ese dolor. Ajá. ¿Sí? Y Jesucristo, por ejemplo, cuando estuvo en la cruz, Él fue consciente de su sufrimiento. Él nunca entró en shock. Él nunca entró en una inconsciencia por causa de estar pendiendo en una cruz, Ujú. sino que soportó con conciencia el dolor hasta el último momento cuando entregó su espíritu al Padre. Amén. O sea, que si hay alguien experimentado en dolor, Es es Jesucristo. Y no hay ningún ser humano que haya podido experimentar el dolor Ajá. y el sufrimiento como lo experimentó Jesucristo. Amén. Por eso Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, Sacerdote, amén. que se puede compadecer de nosotros. Amén. Y haciendo el paralelo con el sumo sacerdote que sacrifica ese cordero, y es el cordero el que va a sufrir pues la degollada, ¿no? Sí. Él es el que va a sufrir. En este caso Jesús está experimentando como sumo sacerdote el mismo sufrimiento del cordero sin mancha, pero que está experimentando el dolor físico, pero el dolor espiritual de sentir el peso de todo nuestro pecado. Aunque fue sin pecado, él siente todo el peso de mi suciedad, de mis pensamientos, mis malos deseos, si he sido vicioso, si he practicado algún desorden sexual,
si he guardado rencor, odio, amargura. Él no pecó, pero él sintió todo el peso de ese pecado mío, que tal vez sea más fuerte que el mismo dolor físico. Porque es cierto, pastor, que uno cuando comete un error soporta a veces hasta más fácil el dolor físico que el dolor espiritual de haberlo ofendido a Dios, de haberle fallado y de decir uno cómo pude defraudar a mi Señor. Hermanos queridos, entonces fíjense que aquí está diciendo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Yo pregunto, mi hermano querido, ¿por qué está pasando usted? ¿Por qué lucha? Lucha espiritual, ¿sí? Una lucha contra un pecado, contra una debilidad. Dios se puede compadecer y está ahí para socorrernos, Gloria a Dios. para ayudarnos y darnos la victoria. Amén. ¿Está sufriendo de algún dolor? Jesucristo sabe lo que es un dolor de muela, o sea, no que a él le haya dolido la muela, pero él sabe lo que es el dolor físico, también lo sabe. Ujú. Él sabe cuando pasamos por un dolor, cuando nos duele las espaldas, o cuando nos sentimos enfermos, porque fue experimentado en todo quebranto, Ajá. ¿sí? En toda dolencia. Por eso, mire a Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Dice la Biblia. Y en ese sentido de ideas, ¿sí? Es cuando entonces se nos invita a acercarnos confiadamente al Señor. Hemos dicho hasta ahora que tenemos una invitación celestial, ¿sí? Y que esa invitación nos la da el Espíritu Santo, ¿sí? Y que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Y que como gran sumo sacerdote que está en los cielos, ¿sí? Ese gran sumo sacerdote se puede compadecer de nosotros. Amén. ¿Cierto? Porque, y se puede compadecer de nuestras debilidades, porque fue uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hasta Amén. ahí hemos hablado, ¿cierto? Amén, amén. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente. Amén. Pero pregunto, cuando el Señor nos invita, Pastor Leonidas, a acercarnos a Él confiadamente, ¿cómo tenemos que hacerlo? Porque no podemos hacerlo temerariamente y acercarnos así como así, o sea, sin arrepentirnos. Si a usted lo invita, por ejemplo, el presidente, una dignidad, una persona importante, a su casa, un almuerzo, usted no se presenta de cualquier manera, o sí, No. pero usted dice, no, es que el presidente es mi amigo. Sí, no. Ahí la única forma de acercarnos confiadamente es precisamente en los méritos de Cristo Jesús, en oración y en reconocimiento de las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese acercarnos entonces es un acercarnos reverente, temeroso, no es no es de cualquier manera, vamos allí que me invitaron, sino Vamos a acercarnos, dice la Biblia, al trono de la gracia. O sea, tenemos que recordar que Dios es amor, amén. ¿cierto? Y que Dios es juez, y que Dios es nuestro Padre y que está en los cielos. Amén. O sea, nos vamos a acercar a un Dios que es nuestro Padre, pero que es un Padre que está en los cielos. O sea, es el Dios todopoderoso, Amén. santo, santo, santo. Gloria a Dios. Es el creador de los cielos, de la tierra y del mar. Cuando está diciendo todo eso, uno ya está sintiendo a dónde es que estoy siendo invitado. Amén. Porque es Sí, sí. santo, 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 Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y uno va por aquí a un barrio cachetoso y uno dice, uy, esto acá es como de gente, pero estamos diciendo al creador Del universo. O sea que no podemos acercarnos de cualquier manera. No. Mira como dice en Hebreos capítulo 10, el versículo 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente, a través de la sangre de Jesucristo. Amén, amén, amén. O sea, ¿qué hace la sangre de Jesucristo? Nos limpia de todo todo pecado. Amén. Pero bueno, hay pecados que no hemos confesado, Ujú. ¿cierto? Uno tiene que tener, uno no puede sentir la necesidad de pedir perdón
si no tiene conciencia de pecado. Ujú. Y hay quienes no tienen conciencia de pecado. O sea, tristemente eso pasa en muchos cristianos. ¿Pero de qué me arrepiento? ¿Qué Ahí he se hecho malo? cumple el dicho viejo que dice, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, no sé de qué me arrepiento, porque no se siente sucio, no se siente pecaminoso, no siente que tenga algo de qué arrepentirse. Y la verdad es que, mire, ofendemos a Dios continuamente, continuamente. O sea, pecamos por ignorancia. Amén. Y aún tenemos que decirle, Señor, perdóname por aquellos pecados que yo he venido cometiendo sin darme cuenta. ¿Sí? Perdóname, límpiame. Ujú. Porque, hermanos, a diario pecamos contra Dios con el pensamiento, cuando dejamos de hacer el bien, cuando lo podemos hacer. Ujú. Y siguen siendo acá, por el camino nuevo y vivo que Pastor, Él nos permítame. abrió a través del velo, esto es a través de su carne. Sí, aquí tan bonito del capítulo que estaba leyendo, Sí, antes, acá en el 19, teniendo libertad de entrar, esta libertad que tenemos de entrar a ese lugar santísimo, no es un lugar santo, es el lugar santísimo. Santísimo es, no admite nada, absolutamente nada de pecado, no puede, cualquier cosa que no sea santa quedará fulminada en ese lugar. Y está diciendo que podemos entrar a ese lugar con libertad, pero por medio de esta sangre. Y cuando hablamos de la sangre de Jesucristo, no podemos menos que pensar por qué en su sangre, qué tiene que ver esa sangre, acaso en qué me beneficia esa sangre. Y es que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no es simplemente decir yo me acerco en los méritos de la sangre de Cristo, yo tengo que entender lo que a Jesucristo le costó derramar su sangre para que yo pueda ser salvo. Es sangre pura, limpia, sin pecado, sin mancha, derramada en la cruz. amén. Entonces es gracias al ministerio de este gran sumo sacerdote, ¿no? Amén. Y a su sacrificio finalizado, Sí. y que traspasó los cielos. O sea, no podemos acercarnos por nuestros propios méritos. Ujú. Ahora, mira que hay personas que les gusta mucho este versículo porque dice que nos acerquemos para el oportuno socorro. Ujú. Y hemos estado enviando unos audios acerca del Padre Nuestro por estos últimos días. Bueno, no todo el mundo de los que me están viendo quizás sepan o lo hayan escuchado, pero a veces nosotros estamos más interesados en el pan de cada día que en que Dios perdone nuestros pecados. Entonces, nos acercamos a Dios para pedirle para pedirle el pan de cada día. Ujú. Nos acercamos a Dios para que Él nos ayude en ese problema que tenemos. Ujú. Nos acercamos a Dios para que Él nos guarde de esa amenaza. Pero rara vez nos acercamos a Dios para pedirle perdón por nuestros pecados. Ujú. O sea, no estamos interesados en reconocer que aún le seguimos fallando a Dios. Ujú. Que tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y decirle, pasa revista mi corazón, alumbra mis tinieblas y pon en evidencia todas esas faltas que yo he venido cometiendo contra ti, házmelas saber, Señor, y que yo pueda darme cuenta, te pido perdón porque sigo siendo mentiroso. Mírame a través del sacrificio perfecto de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote. Sí, y qué importante eso que acaba de decir, querido pastor, porque básicamente las cosas temporales son temporales y Jesús dice, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que le pidamos. No está diciendo no le pidamos, pero cuando está hablando de todo esto, está hablando de la necesidad de encontrar el socorro para el perdón de nuestros pecados. Y muchas veces nos estamos acercando más por las añadiduras que por lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Pues nuestra limpieza espiritual, el venir cada día a Jesús para que lave nuestros pies, porque como dijo Jesús en cierta ocasión, si no te lavare los pies, no tienes parte conmigo. Necesitamos reconocer que aunque ya hemos sido bañados todo, que ya hemos sido lavados completo, estamos en un mundo de pecado,
donde no dejamos de fallarle a Dios de muchas maneras, y este socorro es para ser librado de la consecuencia de ese pecado. Amén. Entonces, mire, ¿cómo entramos confiadamente al Señor? Lo hacemos con libertad, ¿sí? Por la sangre de Jesucristo. Y dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. También tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con corazón sincero. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Con corazón sincero. O sea, Ajá. lo hacemos con confianza, porque es la invitación que se nos hace, ¿sí? Pero nuestro corazón debe ser sincero. Un corazón anhelante y deseoso de tener comunión con nuestro Padre Celestial. Y lo hacemos con reverencia y temor, ¿sí? Con reverencia y temor. No nos acercamos con hipocresía, ni con... No podemos tratar de pues, ocultar nada de algo eso. como queriendo no ser descubiertos en algo. Tenemos que ser sinceros. El Señor conoce todo de nosotros y venimos a Él precisamente porque anhelamos esa obra redentora de Cristo obrando en nuestras vidas. Ahora, fíjese que cuando usted y yo nos acercamos a Dios con corazón sincero, esto quiere decir que lo hacemos genuinamente. Amén. O sea, no es un acto religioso, Ujú. no es algo que vacío, que lo hacemos por puro formalismo. O sea, yo lo hago genuinamente. Yo en ese momento siento la necesidad de tener comunión con el Señor. Es algo verdadero, sin motivaciones ocultas. Es algo que yo digo, yo necesito acercarme y tener comunión con el que ama mi alma, con aquel que ama a mi alma, con el Dios Todopoderoso. Amén. Ahí me hace recordar de cuando el Señor miró a estos dos que oraban allí, ¿no? Al fariseo que decía gracias Dios porque yo no soy como este o como aquel, y el otro que estaba lejos y él estaba postrado reconociendo su culpa. Él era sincero en el expresar lo que era él en esencia. Él era pecador, y estaba siendo sincero al decirle al Señor, compadécete de mí que soy pecador. Amén. El otro quería ocultar su pecado y quería estar de pie y mostrarse Pura apariencia, pura Apariencia. apariencia. Él buscaba respetabilidad a los ojos de los hombres. Pero cuando nos acercamos a Dios y tenemos comunión con Él, Él nos hace ver nuestra bajeza y nuestra verdadera condición y la necesidad real que tenemos de Él. Entonces, el primera condición para acercarnos a Dios, cuando nos invita a hacerlo con confianza, es que lo hagamos genuinamente. Amén. Genuinamente, hermano. Cuando usted ore sinceramente. No ore para ser visto por los hombres. No ore por un requisito o por un formalismo. Esas no son las oraciones que Dios espera de sus hijos. Dios espera que lo hagamos de corazón. Que lo hagamos, como dice aquí, de corazón sincero. Oh, ¿cuánto necesitamos, Pastor Leonidas, decirle a Dios que nos dé un corazón así? Que uno se sienta hambre, sed de Dios, decirle, Señor, es que yo necesito arrodillarme y hablar contigo. Yo necesito, Señor, contarle lo que me está pasando. Yo necesito, Dios mío, sentir que estoy en tu presencia. Amén. Pero la verdad, si somos sinceros, hablando de corazón sincero, es que nuestras oraciones son muy formales, muy frías, ya algo aprendido de memoria. Divagan en cosas Sí, que nada no. relevante en cuanto a buscar ser santificados, en santificarnos en Cristo, en su obra, en su sangre que nos limpia. Por eso el Padre nuestro, después el Señor decía, entra en tu aposento allá en lo secreto. Es como, aunque yo esté en público, estar a solas con Dios y expresarle mi necesidad de Él. Sí. Separados Y aquí de él. tenemos que hacer una oración, Pastor Leonidas, y decirle, Señor, atráeme con cuerdas de amor. Amén. Porque no es fácil. Yo sé que a veces cuando oramos es puro formalismo.
que si el Señor tuviera que tatarear una canción, nos diría solo palabras, palabras, palabras y no más palabras. Perdóneme, entre comillas digo estas cosas, pero la verdad es que a veces son solo, no salen, o sea, las oraciones muchas veces no salen de nuestro corazón, no son sinceras. Y pedirle, Señor, atráeme con cuerdas de amor, haz que yo me sienta enamorado de ti, Amén. sedúceme, haz que yo sienta esa necesidad imperiosa de tener comunión contigo. Amén. Y que mi alma te anhele, porque es que no se trata de decirle, Señor, mi alma te anhela, ¿sí? Sino que de verdad nuestra alma lo anhele a Él, que sin Él podamos decir, me seco, Señor, yo me muero, no puedo hacer nada, hoy me siento vacío, no, me hace falta algo, me hace falta acercarme a acercarme a ti, que eres bueno, que eres misericordioso. Amén, amén. Ya hemos dicho el primer requisito para Amén. acercarnos con confianza, con corazón Sincero. sincero. Y el otro que sigue diciendo ahí es en plena certidumbre de fe. Certidumbre. Pero de eso vamos a hablar el próximo Amén. viernes, Amén. porque ya ahorita tenemos una cita muy importante y es la vigilia, ¿no? Así es, y es amén. la oración. Amén. Entonces, tener en cuenta que estas oraciones que se van a hacer ahora, ¿sí? Cuando podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, por los méritos de Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, que se puede compadecer de nosotros porque entiende nuestras debilidades, lo hagamos con corazón Sincero. con corazón Y sincero. disculpe, pastor, y a propósito de lo que dijo antes, acerquémonos para expresarle a Dios y decirle, Señor, me falta ese entusiasmo en la oración, me falta ese entusiasmo en acercarme, me falta ese entusiasmo en venir a ti, y en respuesta a esa invitación tan hermosa que viene de tu mismo trono y que a veces la dejemos pasar, Señor, pon en ese anhelo, ya lo expresaba Amén. usted. Mire, Pastor pero- Leonidas, una cosa, que a veces a nosotros nos pasa lo siguiente. El texto dice que Dios nos entiende en nuestras debilidades. Ujú. Y cuando nos acercamos a Dios nos mostramos tan fuertes. ¿No ve? Señor, tú sabes que te amo, cuando no le amamos de Sí, es verdad. verdad. Señor, tú sabes, Señor, que yo daría mi vida por ti. Cuando somos unos cobardes. Y nos da pena hasta compartirle con el vecino del Evangelio. Mira, Dios nos entiende y Él sabe nuestras luchas. Ujú. Y una sinceridad en nuestra oración es, Señor, me da pereza orar. El Señor me entiende ahí. El Señor sabe que yo estoy siendo sincero en esa oración. Señor, tú sabes que me cuesta trabajo orar, acercarme a ti. Ayúdame, porque tú me entiendes. Señor, tú sabes que me cuesta trabajo, Dios de la gloria, leer la Biblia, porque no la entiendo, porque no me gusta leer. Dios me entiende ahí. Amén. Y puede socorrerme. Amén. Señor, tú sabes que no sé orar, que Sí. La no lucha que quiero tengamos. orar, que no quiero orar. El Señor me entiende y puede socorrernos y ayudarnos. Pero cuando le decimos, Señor, tú sabes que yo te amo. Y él sí es que lo El sabe. Señor dice, sé yo que sí no sé- me amas. Yo sé que no eres como tú me lo dices. Sí. Cuando podemos hacerle ver nuestras debilidades y nuestras luchas. Amén, amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias. Queda un bonito abrebocas. Sí, para- sí, para todavía hay seguir mucho que adelante. decir acerca de eso. Miren, les vamos a contar algo aquí con el pastor Leonidas. Nosotros a veces hacemos el siguiente ejercicio antes de pasar al vivo con usted. Nosotros no tenemos anotación, sino exactamente aquí las Biblias, pero hacemos el ejercicio y resultamos compartiendo otras cosas. Ujú. Y decimos qué bonito poder compartir. Nos va a tocar escribir, porque a veces Dios nos da otra palabra y oramos para que el Señor nos ayude a ser muy fieles, muy puntuales en poder transmitir lo que Él quiere que nosotros hablemos en este tiempo. Amén. Estén orando por nosotros. Amén. Agradecemos las oraciones de todos ustedes, oraciones sinceras, de corazón, también por sus pastores, por nuestros hermanos en la fe. Que Dios
nos ilumine, nos enseñe y nos haga no solamente oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores de ella. Amén. Bien, vamos entonces a hacer una oración sincera, acercándonos al trono de la gracia. Amén. Amén. Oremos, Pastor Leonidas. Amén. Padre Dios, estamos tan agradecidos, Señor, por este ofrecimiento que tú nos haces de Amén. acercarnos. Te pedimos perdón, Señor, cuando no nos acercamos o cuando nos acercamos indebidamente, Señor, o cuando pasamos por alto esta invitación preciosa de acercarnos. Dios bueno, hoy queremos decirte de corazón sincero que te necesitamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Por favor, Ayúdanos, Padre glorioso y a santo. buscarte con toda el Ayúdanos alma, con y te todas lo nuestras pedimos en los fuerzas. méritos de Cristo Jesús, nuestro Aleluya, Señor, que nos te adoramos. entiende, que nos comprende, Amén. que cargó con todas nuestras culpas, nuestros pecados. Estamos tan necesitados y gritamos, Señor, socórrenos. Amén. Señor, extiende tu mano. Ayúdanos, Señor. No Amén. podemos seguir de una manera como estamos viviendo, Señor. Necesitamos esforzarnos y necesitamos de tu fuerza, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Padre, para poder reflejar esa luz tuya, porque tú dijiste acerca de tu iglesia, ustedes son la luz del mundo. Y nosotros necesitamos llenarnos en ese trono de la gracia, de ese fuego celestial, de esa unción fresca, Padre Santo, para poder irradiar esa luz tuya. De lo contrario, no estaremos brillando para este mundo. Dios, ayúdanos a cada uno en nuestras propias debilidades. Señor, ayúdanos a confesarlas delante de ti, porque Amén. tú puedes compadecerte. Amén. Que cada uno podamos expresar delante de ti en esos tiempos devocionales, personales, y decirte y contarte en qué estamos batallando, en qué nos sentimos más Ayúdanos, débiles, por favor, ayúdanos. pero aún en lo que nos sintamos fuertes, poder decir, Señor, si soy fuerte en esto es porque tú estás ahí, Amén, amén, no amén. sea que yo caiga, Señor, porque tal vez me crea fuerte en mí mismo. Dios bueno, ayuda a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los casados, a los solteros. Todos necesitamos esa ayuda tuya, Señor. Aleluya. Padre, permita que al venir a tu palabra tengamos el mejor provecho, que tengamos un corazón dispuesto para ti. Amén. Señor, que tengamos esos oídos siempre abiertos a tu palabra, para oír lo que tú nos hablas, Señor, y para poder poner en práctica cada enseñanza que tú nos das, Señor. Padre, gracias porque podemos acercarnos confiadamente a través de los méritos de Cristo Jesús a ese trono de la gracia y para hallar el oportuno socorro, Señor. Tú siempre eres oportuno al que entra a ese trono por los méritos de Jesucristo que nos limpió con su sangre preciosa. En el nombre de Jesús, amén. Y amén.